Lo mandaron a limpiar un desastre, una misión sin retorno, pero sobrevive y despierta 8 años en el futuro, dado por muerto, su única chance de tener una vida tranquila, hasta que un fantasma enmascarado de su pasado aparece y parece que tienen asuntos pendientes. Así como el prota quiere quitarle la máscara a este tipo, vos quitale el freno al botón de suscribirse. Y para que revelemos el próximo manhwa, déjalo en los comentarios. Ahora sí, empecemos. El cazador Cha Eui-she estaba en medio de un infierno, desplegado para limpiar el desastre que dejó un portal. Herido, exhausto y al borde del colapso, se preguntaba si de verdad iba a salir de esa con vida. Cuando recuperó el conocimiento, se encontró tirado en un basural, justo después de haber logrado cerrar la grieta. El hambre le pegó de golpe, fuerte, como si un zombi lo estuviera persiguiendo. Apenas podía moverse, pero el instinto lo llevó a un restaurante de sopa antirresaca. La primera cucharada fue como tocar el cielo. Mientras comía, un noticiero en la tele lo dejó helado. Hablaban de una grieta de grado 5 que se había abierto hace 8 años y de cómo todos los cazadores que entraron murieron. ¿8 años? De golpe, Cha Eui-she se dio cuenta de la verdad. Lo habían transportado 8 años al futuro. Pero lo raro era que, a pesar de todo, este futuro se sentía tranquilo, casi pacífico. Se imaginó una vida sencilla, sin las constantes llamadas de emergencia, ni tener que enfrentar monstruos. Pensó, vivir así no estaría nada mal. La idea de trabajar en un restaurante y dejar atrás la vida de cazador le sonaba a paraíso. Pero esa paz no duró mucho. De la nada se cruzó con un tipo misterioso que usaba una máscara de gas. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. La pregunta «¿Ya nos vimos antes?» resonó en su mente, y de repente todo se fue al carajo. Cambio de escena. Alguien, con una bolsa de compras en la mano, sale de un local y se mete en el bullicio de la calle. De repente, una alarma. Un funcionario gritaba que se había abierto una grieta en la intersección y que el tráfico estaba bloqueado. «Por favor, cooperen», pedía. La gente miraba. Un cazador, con el puño en llamas, atacaba a un monstruo. Explosiones, luces, gritos de asombro. «¡Eso fue una locura!», exclamó uno. «Hay que subir esto a YouTube Shorts», dijo otro, mientras la policía trataba de mantener a la gente alejada. El mundo había cambiado. Había entrado en una nueva era. Pero, ¿cómo empezó todo? 11 años atrás, en un día cualquiera, un estruendo ensordecedor sacudió el cielo. Una grieta gigantesca se tragó las nubes. Una sombra ominosa que engulló todo a su alrededor. De ese abismo, los monstruos empezaron a salir a montones, como hormigas. Escenas de novela de fantasía se volvieron realidad. Dragones, bestias, caos total. La gente caía, desaparecía, moría. Las armas de la humanidad, todo el avance de la ciencia, no sirvieron de nada. La desesperación se apoderó de todos. En medio de la destrucción, un chico lloraba junto a un cuerpo. Sus ojos reflejaban el horror y la impotencia. Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, una misteriosa ventana blanca apareció ante ellos. Esa ventana, o el sistema, como le empezaron a decir, era algo que solo las personas con habilidades especiales podían ver. Era como una pantalla de juego, y quienes entraron en contacto con ella despertaron nuevos poderes. Con esta habilidad, la humanidad pudo contraatacar, y así fue como nació la primera generación de cazadores. A partir de ese momento, el mundo empezó a reconstruirse y a adaptarse a esta nueva era. En medio de todo esto, nuestro protagonista, que ahora intenta llevar una vida tranquila, se encontró con un pequeño problema. Mientras volvía de hacer las compras, su estómago rugía. De repente, se topa con un monstruo con forma de sapo gigante y de color violeta. «Ah, la pucha con las autoridades. ¿Tan difícil es que hagan bien las cosas?», se quejó, lanzando un suspiro de fastidio. El sapo, atrevido, le robó unos puerros que traía en la bolsa. La cosa escaló rápido. El monstruo le escupió una lata vacía, pero nuestro protagonista le esquivó sin problemas. Ni corto ni perezoso, saltó y, usando los mismos puerros, le dio un golpe certero. El sapo cayó al suelo derrotado. Él solo lo miró y soltó un cansado. Su única preocupación fue ver los puerros arruinados. ¡Qué gasto! ¡Sí son carísimos!
Lo que el sapo no sabía, ni nadie más en ese momento, es que el hombre que lo acababa de derrotar con unos puerros era un despertado clase S, conocido como J, a quien todos dieron por muerto hace 8 años. Acto seguido, mientras seguía su camino, el celular le vibró. Atendió y con un tono disimulado, como si no tuviera nada que ver, preguntó: «Disculpa, ¿hay un monstruo muerto en este callejón?». Del otro lado le confirmaron que sí, que parecía un sapo gigante, pegajoso y asqueroso, y que seguro un cazador lo había dejado ahí. Cuando le dijeron que iban en 5 minutos, él pensó: 5 minutos, ¿eh? Mejor me apuro antes de que me vean. Y así se alejó rápido, como si nada. Y es que en el día que la grieta apareció, solo unos pocos países lograron mantener su gobierno y la ley funcionando. Y justo después de Estados Unidos, el país que mejor se adaptó a esta nueva realidad fue, sorprendentemente, Corea del Sur. Y todo gracias a la aparición de un despertado clase S que fue como un cometa. Un cometa que iluminó el camino, el cazador J. Con su identidad en secreto, solo revelando su género, este héroe nacional fue la punta de lanza que salvó incontables vidas, llegando a ser el cazador de rango S número 1 y el mejor de toda Corea del Sur. Pero, como ocurre con muchas leyendas, hace 8 años, J fue dado por muerto. Desapareció mientras cerraba una grieta de grado 1, llevándose con él a otros 44 cazadores en el Mar del Oeste. Mientras tanto, en el presente, Cha Eui-jae, el mismo J que creían fallecido, camina por la calle con una bolsa de compras. Piensa en la poca sorpresa que mostró cuando llamó a las autoridades por el monstruo que acababa de eliminar. Él tiene muy claro que no quiere volver a ser un cazador. Su objetivo es pasar desapercibido, llevar una vida tranquila. Poco después, 2 cazadores, un hombre y una mujer, llegan al lugar donde Eui-jae derrotó al monstruo sapo gigante. Observan la escena con asombro. ¡Qué locura!, exclama la chica. El sapo fue vencido de forma tan limpia que hasta podrían donarlo al equipo de investigación. No hay un rasguño ni rastro de poder. El chico, revisando su detector, confirma que no hay ni una pizca de energía mágica. Debe ser un verdadero profesional, dice, mientras la chica se queja de que hay demasiados despertados ocultos hoy en día, como si salieran de los cómics. A pesar de todo, están aliviados de que el monstruo de grado 4 no causó daños ni hirió a nadie. Mientras se preparan para llevarse el sapo, el cazador siente un olor peculiar. ¿Alguien más huele a puerros?, pregunta, confundido. La chica bromea, diciendo que quizás el despertado oculto encontró algo en la basura que olía así. El olor a puerros, de hecho, les abre el apetito. Deciden ir a su lugar de siempre a comer. Y así es como nuestro héroe nacional de poder oculto, el mismísimo J, se encuentra trabajando a medio tiempo en un restaurante de sopa para la resaca. Cuando un cliente le pide una segunda botella de soju, Eui-jae, con su mirada aguda, le dice sin rodeos: «Ya te tomaste la primera y la escondiste en tu inventario». El cliente, sorprendido, se da cuenta de que Eui-jae no es un tipo cualquiera. La política del lugar es clara: 2 botellas de soju por mesa para evitar problemas. El cliente se maravilla: «Lo escondí más rápido que cazando monstruos, y este tipo lo vio». Piensa que Eui-jae tiene un ojo increíble para esas cosas. Otro cliente, al escuchar la conversación, le pregunta a su compañero si Eui-jae es un cazador de monstruos. Eui-jae, por dentro, piensa: «Correcto», pero los clientes descartan la idea. «No puede ser», dice uno. «Si fuera un cazador oculto, estaría forrándose en las mazmorras. ¿Por qué iba a trabajar en un puesto de sopa para la resaca?». Siguen comentando que su capitán de equipo está ansioso por reclutar a cualquiera que muestre potencial y que con la vista que tiene para atrapar botellas de soju y la fuerza para cargar varios tazones hirviendo a la vez, seguramente sería al menos rango B si despertara. Eui-jae, oyendo todo esto mientras sigue con sus tareas en la cocina, piensa: «Prefiero que no me recluten ningún cazador así nomás», dejando claro que su prioridad es seguir viviendo una vida tranquila y bajo el radar. Y es que, si bien ahora busca la paz en la normalidad, Eui-jae sabe que su vida no siempre fue así.
Hace apenas unos meses despertó desorientado, tirado entre la basura, sin entender dónde estaba. Su último recuerdo era el caos de una grieta, la lucha a muerte contra un gigantesco basilisco. Recordaba haberle clavado una espada en la cabeza, el estallido de energía, y de repente ahí estaba, fuera de la grieta, pero con la misma oscuridad violácea de un portal todavía visible en el cielo. La gran pregunta que lo torturaba era cuánto tiempo había pasado. El olor a podrido y el rugido de su propio estómago le recordaron que el tiempo de las grandes batallas había quedado atrás y que su prioridad ahora era sobrevivir. Fue la desesperación lo que lo llevó a ese pequeño restaurante de sopa para la resaca. Entró con las pocas fuerzas que le quedaban pidiendo algo de comer. La dueña, una señora mayor con cara de pocos amigos, lo miró de arriba abajo. ¿De dónde venís vos? ¿De una mazmorra o te revolcaste en la tierra?, le preguntó, viendo su estado. A pesar de la duda, le sirvió un plato de sopa humeante. Eojae devoró cada cucharada, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. Mientras comía, la televisión del local pasaba las noticias. Una nota lo dejó helado. Hoy, hace 8 años, una grieta grado 5 apareció en el Mar del Oeste, escalando rápidamente a grado 1. El gobierno desplegó el cazador rango S, Jay, junto a 14 cazadores rango A y 30 rango B. La grieta se cerró una semana después, pero los cazadores nunca regresaron. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las imágenes de la misión aparecieron en su mente. Un segundo, yo estaba en ese equipo, pensó. Esa era su misión. Esa era él, el cazador S-Rank J, el héroe nacional dado por muerto. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había pasado 8 años desaparecido, y este era el futuro. Y el futuro, de golpe, se le vino encima. 3 meses después del cierre de la grieta del Mar del Oeste, las autoridades ya lo daban por muerto. Un noticiero confirmaba que todos los cazadores que entraron a la grieta habían perecido, mientras el líder de uno de los gremios más importantes, Song Jo-hoen, elogiaba a Jay por haber salvado el país. Cha Eojae sintió que la cuchara se le resbalaba de la mano. Lo que escuchaba era su propia historia, transformada en un documental conmemorativo a Jay. En un intento desesperado por aferrarse a su pasado, Eojae le pidió prestado el teléfono a la dueña del restaurante. Marcó un número familiar, pero la voz robótica de la contestadora le confirmó lo que ya sospechaba. El número estaba fuera de servicio. Se le encogió el corazón. ¿Había pasado de verdad 8 años? La realidad lo golpeaba de nuevo. Toda la gente que conocía, sus compañeros, sus amigos, ¿se habrían olvidado de él? O peor, ¿habrían muerto? La idea de volver a la grieta, de corregir el pasado, lo invadió, pero de golpe, una voz en su mente, o quizás un recuerdo lejano, le susurró: «Eojae, el mundo cambió. Con tu poder, todos van a depender de vos, van a querer que los salves, pero vos sos joven. Está bien si simplemente te escapás». Con esa idea clavada en la cabeza, Eojae se sacó el reloj y se lo entregó a la dueña, como si fuera una garantía. Ella se negó a aceptarlo, pero él insistió: «No, déjelo como un depósito, abuela. Vuelvo más tarde a buscarlo». Mirando a su alrededor, se dio cuenta de lo mucho que el mundo había mejorado en esos 8 años. Ya no había alertas de desastre constantes, los cazadores del buró de gestión respondían rápido, y la gente vivía la vida tranquila y segura que él siempre había querido. ¿Habían valido la pena todos los sacrificios si ahora el mundo estaba tan pacífico sin él? Después de todo, el cazador J ya estaba muerto para todos. Así que tomó una decisión. Iba a vivir una vida normal en silencio. Y fue así como encontró un cartel que decía: «Se busca mozo y cocinero». Mientras caminaba por la calle, con su nueva vida ya más encaminada, Eojae se topó con un cartel gigante. Era Young Bin, uno de los pocos cazadores S-Rank de su época, ahora una figura pública. Se promocionaba en cada anuncio como si al buró lo hubieran exprimido al máximo. «Qué lástima», pensó Eojae, viendo cómo el sistema usa a la gente.
En ese momento, una voz infantil lo sacó de sus pensamientos. «Tío», le dijo una nena que lo miraba con un libro en la mano. «Ya elegí un libro». «¿Ya elegí un libro?». Eugei le preguntó qué libro había elegido, y con una sonrisa de oreja a oreja, la nena le mostró la tapa. El protagonista se quedó helado. Era un libro sobre su pasado como el cazador J. «Esto es una copia ilegal, ¿sabes?», pensó Eugei, sintiendo una bronca tremenda. «Que usen mi nombre así, aunque esté muerto, es demasiado». Pagó los 30.000 wones que costaba el libro y la nena se ofreció a llevarlo, orgullosa. Eugei, con una media sonrisa, le preguntó si lo quería tanto, y ella asintió sin dudarlo. Mientras caminaban, ella preguntó a dónde iban ahora. «Te llevo a casa, y después me voy al local a preparar el turno noche», le dijo Eugei. La nena hizo puchero. «¡Qué aburrido!», se quejó. Eugei le explicó que tenía mucho que hacer esa noche y no podía. Para compensarla, le prometió un helado para compartir con la abuela, y ella, ya más contenta, aceptó. Y es que la vida de Eugei en el restaurante de sopa para la resaca tenía su propia rutina. Abrían a las 6 de la mañana, sirviendo a cazadores con resaca y a otros que estaban agotados por el exceso de trabajo. A la hora del almuerzo, entre las 11:30 y las 2 de la tarde, el lugar se llenaba de más cazadores hambrientos. Después venía el descanso, de 2 a 5, donde limpiaban, lavaban platos, preparaban ingredientes y Eugei iba a buscar a la nena, Jaun, de la escuela. La noche, de 5 a 10, era un caos, lidiando con cazadores que insistían en más soju a pesar del límite. Y finalmente, a las 10:20, llegaba la hora de cerrar. Mientras barría los últimos restos del día, Eugei suspiró. «Qué día complicado», se dijo. Miró a su alrededor y pensó lo irónico que era, que el alcohol no le hiciera ni cosquillas a los despertados, pero aún así insistieran en beber. A pesar del cansancio, se sentía en paz. «Pero no está tan mal vivir así», pensó, sentándose un momento. Ya no tenía que andar a las órdenes del buró ni arriesgar su vida contra monstruos gigantes. «Capaz que esta es la vida que siempre quise», se dijo, apreciando la tranquilidad. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Últimamente, la pierna de la abuela, la dueña del restaurante, estaba cada vez peor. La veía renguear y le preocupaba. «Puedo manejar el local, pero ella necesita un chequeo médico de verdad», pensaba Eugei. Le preguntó cómo estaba su pierna, pero la abuela le restó importancia, diciendo que era cosa de la edad. Aún así, Eugei no podía dejar de pensar, ¿y si necesita una operación? Se arrepentía de haber donado todos sus ahorros a la fundación. «Si se complica la cosa», reflexionó, «quizás tenga que colarme en un calabozo y vender algo». Al fin y al cabo, los objetos que se encontraban en los calabozos valían buena plata y podrían ayudar con los gastos de la operación. «¿Pero cómo me meto en un calabozo?», se preguntó, cuando de repente el teléfono sonó con urgencia. Eugei contestó, identificando el restaurante. Intentó decir que estaban cerrados, pero la voz de la abuela lo interrumpió, llena de pánico. «¿Qué hago, Eugei?», le preguntó. «Abuela, ¿qué pasa?». La respuesta lo dejó helado. Jaeun desapareció. La abuela le explicó que no tenía idea a dónde se había ido. Se había marchado sin hacer ruido. El mundo era tan peligroso hoy en día, ¿cómo se le ocurría salir sola? Eugei, sintiendo un escalofrío, tomó el control de la situación. «Primero, llama a la policía», le dijo, su voz seria. Eugei le aseguró a la dueña que él saldría a buscarla, pidiéndole que se relajara y que todo estaría bien. Ella, con la preocupación aún en la voz, solo le pidió que no se quedara hasta muy tarde y que volviera rápido. Eugei, ya más enfocado en la tarea, cortó la llamada y se preparó. Agarró un paño y su cucharón. Se bajó el barbijo por un instante para tomar aire y se puso serio. Era el momento de usar sus habilidades. Activando su visión de rastreador, el mundo a su alrededor se transformó en un mapa de energía, como si de repente pudiera ver las corrientes invisibles que lo cruzaban todo. Salió del restaurante observando el vacío. No había nadie cerca. Empezó a correr con el cucharón en mano, buscando a Jaén por los alrededores. Mientras lo hacía, sus ojos azules, ahora brillantes con el poder activado, detectaron algo. Una presencia. No era un monstruo.
No era la energía caótica de una grieta, era el aura oscura de otro despertado, alguien que manejaba un poder similar al suyo. Si no lo revisaba, esa energía podría convertirse en un problema. Se ocultó detrás de un muro, confirmando su sospecha. Por el nivel de la energía, se trataba de un cazador de rango S igual que él. La persona, ahora visible, llevaba una máscara de gas, algo que a Ewillae no le gustaba para nada. Decidió que lo mejor era evitar problemas y concentrarse en encontrar a Jaeun. Se dio la vuelta para seguir su camino, pero una voz lo detuvo. Voz era el enmascarado, que le preguntó qué hacía a esas horas en la calle. El tipo de la máscara lo miró de arriba a abajo. Lo vi todo, le soltó, incluso a un perdedor con delantal. Ewillae sintió un pequeño escalofrío. El enmascarado siguió. ¿Sos un civil que trabaja hasta tarde? ¿Y qué haces con un cucharón a estas horas? Ewillae, manteniendo la calma, le explicó que estaba buscando a su sobrina, que había desaparecido. ¿Viste a una nena con el pelo atado, de esta altura?, preguntó Ewillae, mostrándole con la mano. El enmascarado respondió que no tenía ni idea. «Entiendo, ¿entonces puedo irme ya?», dijo Ewillae, intentando finalizar la conversación. Pero el tipo de la máscara lo detuvo de nuevo. «Espera, voy a preguntarle a este también». Y sin más, se acercó a otra persona que estaba en el suelo y le pegó una patada. «Lo siento, este tipo no sabe nada», dijo el enmascarado. Ewillae pensó para sí que el tipo solo quería patearlo, pero respondió: «No, está bien, gracias por la ayuda». Cuando el enmascarado dijo que se iba, Ewillae hizo una pequeña reverencia de despedida. Pero justo cuando pensó que se libraba, el tipo lo detuvo otra vez. «Espera», le dijo. «¿Ahora qué?», pensó Ewillae. El tipo enmascarado lo miró con curiosidad. Algo no le cerraba. «Che, ¿no nos conocemos de algún lado?», le preguntó, como si Ewillae le sonara familiar. Ewillae, con la máscara puesta, respondió que no creía, y por dentro se burló de ese buscador de atención que tenía enfrente. El enmascarado lo dejó ir, advirtiéndole que no dijera nada de lo que vio. Ewillae ya se estaba despidiendo y dando por terminado el encuentro, cuando el otro empezó a toser, y para su sorpresa, lanzó unos pinchos de energía oscura que lo atacaron de lleno. Por puro instinto, Ewillae se defendió con el cucharón, desviando los ataques. Pero la acción duró un instante, y la culpa lo invadió. «Mierda, ¿qué hice?», se dijo a sí mismo. «¿Qué clase de civil reacciona así a un ataque?». Acababa de poner en riesgo su cobertura. Intentó zafar de nuevo, diciendo que tenía que irse, que su sobrina había desaparecido y necesitaba encontrarla urgente. Pero el enmascarado no lo dejaba. «¿Cómo te llamas?», le preguntó de repente. Ewillae, intentando mantener la calma, le dijo que no tenía nombre, con la esperanza de que lo dejara en paz. Pero el tipo de la máscara lo malinterpretó. Pensó que Ewillae se refería a su nombre de cazador y hasta se ofreció a ponerle uno. Una situación ridícula en medio de tanta tensión. Ewillae insistió en que tenía que irse y que llamaría a la policía. Fue entonces que el cazador enmascarado lo sorprendió de nuevo. «Mis muchachos la van a encontrar», le aseguró, sacando su celular. «Si llamo a la oficina de despertados, van a ser más rápidos que la policía. ¿Querés que llame a Yongbin?». La mención del buró hizo que a Ewillae se le helara la sangre. Justo lo que no quería. Se le notó el pánico y al enmascarado le pareció divertido. Ewillae, ya harto, con ganas de gritarle, se aguantó por Jaeun. Se tocó la cabeza resignado. «¿Qué querés de mí?», preguntó, sabiendo que ya no había escape. El enmascarado sonrió debajo de la máscara. «Solo 2 preguntas», le dijo. ¿Ese cucharón? Es un arma clase S no declarada, ¿verdad? Ewillae se quedó en silencio, y la segunda fue aún más punzante. «Vos sos un despertado no registrado, ¿no?». Ewillae sintió la furia crecer por un momento. ¡Qué falta de respeto! Pero la razón y el recuerdo de Jaeun lo frenaron. Respiró hondo y con el cucharón firme en la mano respondió con calma: «No estoy sin registrar». A lo que añadió para sí mismo: «A menos que mi expediente de persona desaparecida no se haya borrado por un informe de defunción». El enmascarado no le creyó ni un poquito y sin dudar volvió a atacar. La pelea recién empezaba. El cucharón de Ewillae repelió el ataque del enmascarado, que ahora veía cómo el arma aparentemente simple reaccionaba como si hubiera tocado algo venenoso.
El cazador enmascarado entendió que tenía enfrente a un despertado con un poder fuera de lo común y sin registro. No había forma de que alguien tan fuerte pasara desapercibido. De repente, Eujai se inclinó un poco, como si una idea le hubiera cruzado la cabeza, y le preguntó: ¿Cuántos años tenés vos? El enmascarado, sorprendido por la informalidad, respondió que tenía 24. «¿Cómo te atreves a hablarme así en nuestro primer encuentro, mocoso?», exclamó, ofendido. Eujai, impasible, le devolvió: «¿Y vos? ¿Por qué me hablas informalmente, si pareces de mi edad?». El enmascarado no se quedó atrás. «Yo comí 5000 platos más de arroz que vos». Eujai, irritado por su insistencia en la jerarquía de edad, lo provocó: «Hasta los gemelos nacidos con 1 minuto de diferencia se llaman Hyung. ¿Por qué seguís hablándome así?». El enmascarado, viéndolo tan molesto, le dijo con un encogimiento de hombros: «Bueno, está bien, Hyung». La cara de Eujai fue un poema. «¿Hyung?», pensó. El enmascarado, disfrutando la situación, le sugirió: «Si no te gusta, decime tu nombre». Pero Eujai, harto, respondió: «No, no me llames de ninguna forma». El otro, divertido, siguió: «¿Entonces te llamo Hyung?». Eujai, furioso, repitió: «Ni eso». Pero el enmascarado ya había decidido. «Está bien, Hyung». La cara de Eujai fue un poema. «¿Hyung?», pensó. El enmascarado, disfrutando la situación, le sugirió: «Si no te gusta, decime tu nombre». Pero Eujai, harto, respondió: «No, no me llames de ninguna forma». El otro, divertido, siguió: «¿Entonces te llamo Hyung?». Eujai, furioso, repitió: «Ni eso». Pero el enmascarado ya había decidido. «Está bien, Hyung». Eujai no se contuvo y le dio un golpe en la cabeza. Eujai volvió a la seriedad. «Dejemos de jugar y vayamos al grano», dijo, con su paciencia al límite. El enmascarado, por su parte, endureció la mirada. «Ya me cansé de tus payasadas», respondió. Eujai insistió: «Yo no hice nada de eso. Esta charla se terminó». El enmascarado lo miró con frustración. «Una de tus respuestas fue mentira y la otra ni la respondiste». Eujai, defendiéndose, respondió: «No mentí, vos no me creíste, así que es mi culpa. Además, no tenía por qué responderte nada en primer lugar». El enmascarado se rió. «Ajá, ¿te molesta que te tomen el pelo? ¿Te frustra, no?», dijo con un tono burlón. Pero justo en ese momento, el teléfono del enmascarado sonó. Eujai, mientras tanto, pensaba con rabia controlada: si no fuera por Jaun. El enmascarado contestó, una sonrisa en su voz: «Hola, sí, venite para acá. Sí, se lo voy a mandar. Asegúrate de cuidarlo bien, que no vaya a llorar». Eujai lo miraba, sin entender. Entonces el enmascarado se giró hacia Eujai y le dio la noticia que lo descolocó por completo. «Encontraron a tu sobrina». Eujai, con un vuelco en el corazón, preguntó: «¿Dónde?». El enmascarado le indicó: «En el parque que está al lado de la iglesia». Eujai, aliviado, solo atinó a decir: «Ok, gracias». Sin perder un segundo, Eujai se dio la vuelta para irse. Cuando Eujai ya se alejaba, el enmascarado le lanzó un nombre al aire: Lee Sa-young. Eujai, confundido, preguntó: «¿Qué?». Lee Sa-young se quitó la máscara un poco, revelando parte de su rostro. «Ese es mi nombre. Nos vemos la próxima vez». Eujai corrió a toda velocidad hacia el parque, dejando atrás a Lee Sa-young. Con su máscara de gas aún en su sitio, Lee Sa-young observó cómo Eujai se alejaba. Luego, con una mano, manipuló una energía oscura que burbujeaba a su alrededor. Una escena que, al parecer, se había vuelto común. Murmuró: «Esto ha estado pasando mucho últimamente, maestro del gremio». Finalmente, Lee Sa-young volvió a hablar por teléfono, informando: «Sí, te confirmo que esa persona ya llegó al parque y se reunió con la niña». Un gato negro los observaba desde una ventana, testigo silencioso de la situación. Mientras tanto, Lee Se-young siguió al teléfono, confirmando la reunión de Uille y Jaun. Al parecer, el gremio no pensaba perderlos de vista. Luego, el maestro del gremio le pasó un mensaje del vicemaestro: una reunión al día siguiente para una subasta de mazmorras.
Además, le pidió a Sayung que buscara en la base de datos de despertados a un tal Seo Mingi, que tuviera más de 25, midiera más de 1,80 m, fuera de rango B o superior y, la cereza del postre, que no fuera feo. Sayung le retransmitió la extravagante orden a su interlocutor, Seo Mingi, quien se sorprendió al saber que tenía que hurgar en la base de datos secreta de la Oficina de Gestión de Despertados. A pesar de sus dudas y ante la insistencia de Sayung, quejándose de lo duro que era trabajar para el gremio, Mingi aceptó. Acto seguido, Sayung le pidió a Mingi que investigara a la pequeña Jaeun y, especialmente, al tío con el que se había reunido. Era evidente que a Sayung le interesaba mucho más el pasado de Eui-je de lo que dejaba ver. Por otro lado, Eui-je ya estaba de vuelta en casa con Jaun y la dueña, quien seguía regañando a la niña por haberse escapado. Eui-je intervino para calmar la situación y, al despedirse, le preguntó a la dueña si su pierna, que la tenía a mal praer hacía rato, se había curado. Ella, sonriendo, le dijo que sí, que ya casi. Pero Eui-je, observando cómo seguía apoyando el peso en la otra pierna, se dio cuenta de que le estaba mintiendo. La preocupación se le notaba en la mirada. Al salir, Eui-je le preguntó a la señora si podía irse por la ventana, porque tenía algo que hacer. Él sabía que no lo dejarían ir tan fácil y que seguramente lo estaban siguiendo. Activando sus pasos silenciosos, se escabulló y confirmó sus sospechas. 4 tipos lo estaban vigilando, 2 en la puerta principal y 2 en el callejón. Por suerte, no lo vieron salir. Pensó en noquearlos, podría hacerlo sin problema, pero si eran parte de alguna organización más grande, lo de menos era la pelea. El quilombo que vendría después no valía la pena. Mientras se debatía qué hacer, los tipos de afuera, que estaban re cansados de hacer tiempo extra, se aburrieron. «Esperemos media hora más y volvemos», dijo uno. «De paso, nos compramos unos buñuelos», le agregó otro. Así, sin más, se quedaron esperando, con cara de pocos amigos y ganas de que terminara el turno. Eujai, por su parte, se vio liberado de una situación que bien podría haberse tornado en otro problema más. Y no perdió el tiempo. Con un par de movimientos rápidos, dejó inconscientes a los 2 individuos que lo seguían. Revisó sus signos vitales para asegurarse de que estaban bien y luego fue directo a sus billeteras. Lo que encontró no lo sorprendió: identificaciones del gremio Wave. Mientras tanto, Eujai reflexionaba sobre lo turbio que se había vuelto el mundo de los cazadores, sintiendo la necesidad de dejar una advertencia a quienes intentaran seguirlo. De vuelta en el restaurante, el tiempo pasaba con lentitud mientras Eujai se ocupaba de los preparativos de la sopa. Pero una extraña sensación lo hizo estremecer. Era la voz de Lee Sayung, que parecía estar hablándole directamente a su mente, burlándose y prometiendo que se volverían a ver. La revelación de que Sayung podía verlo hasta ahí, justo en ese momento, lo dejó pasmado, tirando lo que tenía en las manos. Sintiéndose en desventaja, Eujai buscó información sobre Lee Sayung en su teléfono. Lo que encontró lo sorprendió. Sayung era el tercer cazador de rango S de Corea y el nuevo cazador número 1, además de ser el pilar del gremio Wave, conocido por su elitismo y por estar formado solo por individuos selectos. Eujai se quejaba de su mala suerte. Él solo quería una vida tranquila trabajando en un restaurante de sopa y ahora este lugar resultaba ser un imán para cazadores, con el más fuerte del país interesado en él. Sin respuesta sobre Sayung, Eui-je intentó buscar sobre el otro despertado que había visto, el de las púas, pero no encontró nada. Concluyó que la información estaba siendo suprimida, lo que solo lo llevó a una nueva y preocupante conclusión. Su mayor amenaza ahora mismo era que Lee Sayung lo encontrara. Porque si eso pasaba, la seguridad de la dueña del restaurante y de Jaun correría un riesgo enorme. Mientras tanto, en un edificio con vistas a la ciudad, Lee Sayung, observando el horizonte, sostenía una nota que parecía materializar sus propios pensamientos. «Si los tocas, estás muerto». Un compañero se le acercó preguntándole por qué miraba con tanta intensidad. Y es que Corea del Sur, conocida por sus cazadores, tiene 3 gremios principales que dominan la escena. Primero está Samra, liderado por Song Jo-hun, el primer despertado que logró ascender a rango S.
Luego, Seowen, reconocido como el primer gremio oficial de Corea, famoso por su vasto conocimiento y sus profundas investigaciones. Y por último, pero no menos importante, el gremio Wave, definido por su élite y, por supuesto, por el propio Lee Sa-young. En la oficina del gremio Wave, uno de los encargados se acerca a Lee Sa-young para preguntarle por una carta, pero Sa-young, sin darle mucha importancia, lo manda directo a la reunión. El tipo, medio fastidiado pero sin poder discutir, hace caso. Cuando llegan a la sala de reuniones, notan que faltan 4 personas. La chica de pelo rojo, Jisoo, le explica al vicemaestro que están en la enfermería, y lo más raro es que volvieron así sin siquiera haber entrado a un calabozo. El vicemaestro se enoja de inmediato, preguntando quién se atrevió a golpear a su gente y por qué no están tomando represalias. Jisoo le dice que el mismo maestro del gremio, Sa-young, les ordenó no hacer nada. El vicemaestro, aún incrédulo, se gira hacia Sa-young. Sa-young, sin inmutarse, solo recalca que es una orden y que deben concentrarse en la reunión. Incluso le pide a Jisoo que después le resuma todo a los heridos, algo que a ella no le hace mucha gracia. La reunión empieza y el tema es la subasta de un nuevo calabozo subterráneo en la tercera calle de Yongno. Es un lugar valioso, lleno de ítems para recuperar vitalidad. Todos en la sala están entusiasmados, conscientes de que un calabozo en una zona tan concurrida será extremadamente caro. El vicemaestro y Jisoo votan a favor y Sa-young, sin decir una palabra, asiente con la cabeza. Cuando la reunión parecía terminada, Sa-young interrumpe. Los demás se preguntan qué querrá decir, si tendrá una nueva oferta o si va a sugerir robarle los derechos a otro gremio. Pero Sa-young sorprende a todos con una pregunta extraña. Che, ¿ustedes vieron por acá a un tipo con un delantal de soju, que además llevaba un cucharón gigante y tenía una apariencia delicada, con pelo negro o quizás gris? Todos se quedan en blanco, sin entender nada. Algunos cuchichean preguntándose cómo es que el mismo maestro del gremio está preguntando algo tan raro y en medio de una reunión tan importante. El vicemaestro reflexiona que Sa-young nunca pregunta algo sin razón, y menos justo cuando están por terminar. Pero la chica, Jisoo, bromea, preguntándole si acaso solo viene de comprar algo en el súper. Sa-young, harto de sus especulaciones, los llama inútiles. El vicemaestro, visiblemente molesto por la actitud de Sa-young y por la pregunta fuera de lugar, golpea la mesa con tanta fuerza que la rompe. Sa-young, tranquilísimo, solo le dice que le va a mandar la factura por el podio roto y la tableta. La reunión da por terminada. Sa-young se va diciendo que vayan a almorzar. El vicemaestro le grita que no se saltee las comidas de nuevo, pero Jisoo le asegura que no es la primera vez. Después, el vicemaestro suspira y dice que va a ir a comer sopa para la resaca, a lo que Jisoo responde con un gesto de total asco, diciendo que si siguen comiendo eso, ella no va con ellos. El vicemaestro, resignado, se quedó solo. Nadie quiso acompañarlo a la famosa sopa para la resaca. Fingiendo que le daba igual, se dijo a sí mismo que, en realidad, solo iba a ese lugar para recopilar información y hacer contactos con otros cazadores, no por la sopa deliciosa, como si alguien le creyera. Al llegar pidió su plato y un joven camarero de pelo grisáceo con un delantal lo atendió. El vicemaestro no pudo evitar sorprenderse por lo apuesto que era. Mientras esperaba su comida, le llegó un chisme sobre el muchacho. Al parecer, era un pariente lejano de la dueña, que había perdido a toda su familia en una grieta y ahora ayudaba en el local. Algo que, a simple vista, no parecía el camino que elegiría cualquier joven. Mientras le traían la humeante sopa, al vicemaestro le dio un escalofrío. El camarero se parecía demasiado a la persona que Sa-young estaba buscando con tanta desesperación. Sacudió la cabeza, desestimando la idea. Imposible, Sa-young no estaría buscando a un mozo de sopa, y menos si nunca se cruzaron. Pero lejos de ahí, Lee Sa-young, ajeno a esa coincidencia, seguía enfrascado en su propia búsqueda. Su subordinado, Seo Mingi, lo regañaba por usar la base de datos de despertados para asuntos personales y por ignorar la amenaza de un despertado de rango B no registrado. La multa por esa infracción era millonaria.
Sa-young, con su característica máscara de gas, suspiró fastidiado por la intromisión de Mingi. Le reveló que la persona que tanto le interesaba no solo estaba sin registrar, sino que ni siquiera aparecía en la base de datos de despertados. No importaba cuánto buscaran, desde el rango F para arriba no había rastro. Era como si no existiera. Pero una cosa era segura. Este individuo no solo había bloqueado su ataque, sino que también había desviado los ataques de un monstruo. Una prueba irrefutable de un poder que no encajaba en ninguna categoría conocida. Mientras tanto, Eun-jae, intentando mantener la vida normal a la que se estaba acostumbrando, se estaba tiñendo el pelo. «¿Qué tal me quedó, Jaun? ¿Aplicaste bien en tinte?», le preguntó a la nena, que lo observaba. Ella, con la honestidad de una criatura sin filtro, le dijo que la parte de atrás no se había cubierto bien y hasta le preguntó si lombriz de tierra era la respuesta correcta a una de sus tareas. Eun-jae se rió, le dio una palmadita en la cabeza y volvió al baño, prometiendo revisar el pelo en el espejo. Una vez a solas, mientras se cepillaba el pelo, Eun-jae notó que el tinte se estaba desvaneciendo rápidamente. Pensó que quizás su habilidad de recuperación, que curaba heridas a una velocidad impresionante, también afectaba la duración del tinte. Con una sonrisa, bromeó consigo mismo. Si el trabajo en el restaurante de sopa de resaca no funcionaba, tal vez debería considerar una carrera como peluquero, dado su don para las manos. Pero la tranquilidad duró poco. El zumbido de su celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Jaun. «Tío, hay una persona rara en la puerta». Al instante, los sentidos de Eun-jae se agudizaron. Pudo percibir unos pasos silenciosos que no encajaban con la normalidad. Antes de que pudiera reaccionar por completo, una figura que balbuceaba incoherencias irrumpió en el restaurante. Era el mismo tipo de individuo que ya había visto antes, desequilibrado y lleno de una energía extraña. «Jaun, quédate atrás, cerrá la puerta con llave apenas salga», le ordenó Eun-jae, priorizando la seguridad de la nena por encima de todo. Sin dudarlo, se lanzó al ataque. De un solo golpe contundente y preciso, derribó al intruso, que cayó al suelo con un estruendo, riendo de forma desquiciada. «No te rías tan fuerte, la nena te va a escuchar», lo regañó Eun-jae mientras su mente calculaba la forma más rápida y silenciosa de deshacerse de él y de los otros que venían detrás. Actuó con una ráfaga de movimientos, neutralizando a los demás sin hacer ruido. Parado sobre los intrusos ahora inconscientes, Eun-jae notó algo peculiar. Todos tenían una especie de espinas sobresaliendo de sus cuerpos, como si fueran erizos. «Esto es raro», pensó. «Creí que estos tipos solo aparecían de noche». La situación lo desconcertó. ¿Cómo era posible que algo tan evidente y peligroso no fuera de conocimiento público entre los cazadores? Sacó su celular y buscó erizo, despertado con espinas o simplemente espinas. Pero su búsqueda no arrojó ningún resultado. Cero, nada. Mientras Eun-jae lidiaba con el misterio, lejos de allí, Lee Sa-young, el maestro del gremio Wave, seguía obsesionado con el hombre al que había conocido. Se preguntaba si su advertencia de no hablar sobre lastimar gente en realidad significaba no hablar de la existencia de esos individuos. Si realmente estaban controlando a los cazadores para mantener el silencio, ¿por qué lo habían dejado ir? Para Sa-young hubiera sido mucho más sencillo eliminarlo que intentar silenciarlo. Una pregunta sin respuesta que solo alimentaba su creciente interés y sospecha sobre Eun-jae. Eun-jae se acercó a la puerta, llamando suavemente a Jaun, quien se asomó asustada, con los ojos llorosos. Él la tranquilizó, asegurándole que la persona extraña ya se había ido. Apenas abrió la puerta, la niña se lanzó a sus brazos, buscando consuelo. Mientras la abrazaba, una oscura pregunta cruzó por la mente de Eun-jae. ¿Había sido demasiado blando al lidiar con esos tipos? Su pasado como el cazador J, donde la suavidad no era una opción, chocaba con su presente. Se recompuso rápido y le prometió a Jaun que iba a reportar lo sucedido a los cazadores. La nena, aún asustada, le pidió que también les contara a Jun-bin y Honeybee, nombres que para Eun-jae eran un recordatorio de un mundo que intentaba dejar atrás. Él sonrió a medias y bromeó con que era complicado, pero que antes de cualquier cosa, necesitaba sacarse el tinte del pelo que tanto le costaba mantener. Jaun, con una risita, le dijo que se apurara porque apestaba, y se aseguró de aclarar que era el tinte, no él.
Eui-jae se dio vuelta, con una sombra de preocupación cruzando su rostro, consciente de lo precario que era su intento de vida normal. Unos días después, Lee Sa-young llegó a un laboratorio médico, directo al grano. Sin rodeos, le preguntó a un doctor llamado Nam Woo-jin dónde estaba el engendro que habían recuperado. El doctor le mostró a uno de esos individuos con espinas, acostado en una camilla, con el rostro destrozado y el cuerpo plagado de heridas. Sa-young se mostró impasible ante la escena. El doctor explicó que Jung-bin, el famoso cazador S-Rank, lo había encontrado ya en ese estado. El golpe en la cara había sido brutal, pero lo que realmente lo había matado fue el cuello roto. El doctor Nam explicó que los cuerpos de estos engendros mutados eran tan resistentes que la fuerza común no les hacía nada. Sin embargo, alguien había logrado romperle el cuello. Sa-young preguntó si había sido un cazador, pero el doctor confirmó que un civil lo había encontrado y reportado. Lo más interesante, le dijo el doctor Nam, era dónde lo habían encontrado. Mientras un asistente mostraba un mapa en una pantalla, el doctor señaló: el cuerpo estaba muy cerca del callejón donde apareció otro de esos engendros, la última vez, cerca del depósito de chatarra. Y había algo más, algo realmente extraño. Las puntas espinosas del engendro mostraban una deformación inédita, como si hubieran chocado contra algo de dureza extrema. Frente a esa revelación, Lee Sa-young, el líder del gremio Wave, no pudo evitar una sonrisa bajo su máscara. Por fin, después de revisar cada base de datos sin encontrar rastro alguno, tenía una pista. La frustración de no hallar a quien buscaba se desvanecía ante la certeza de que Eui-jae era más de lo que aparentaba y que sus acciones podían dejar una huella tan contundente como esas espinas dobladas. Había encontrado lo que buscaba. Mientras tanto, en una mañana cualquiera que se sentía extrañamente refrescante, Cha Eui-jae se desperezaba en su cama. Algo en el día no terminaba de cuajar. Pidió a su asistente virtual el horóscopo del día. La respuesta fue, para decir poco, desalentadora. El día se venía complicado, lleno de peligros acechando en cada esquina, pidiendo cautela y perfil bajo. Pero el mismo horóscopo, de forma contradictoria, también prometía un encuentro agradable por la tarde. Eui-jae se lo tomó a chiste. «¿Me estás dando una advertencia de asesinato o un horóscopo de mierda?», pensó. Pero aún así decidió andarse con cuidado. Lo que no sabía es que sus acciones ya estaban siendo monitoreadas, y un pequeño dispositivo en el piso de su cuarto era la prueba. La cautela de Eui-jae no tardaría en ponerse a prueba. De repente, Lee Sa-young, el cazador número 1, apareció en la entrada del restaurante de sopa de la abuela, con su máscara puesta. «Hola, Hyung, recibí el mensaje», dijo Sa-young mientras los demás comensales cuchicheaban, extrañados de ver a una figura tan importante en un lugar tan modesto. «¿Por qué estás acá?», preguntó Eui-jae, desconcertado por la descarada aparición. Sa-young, haciendo caso omiso de las miradas, se dirigió con pasos decididos hacia la mesa central, la única que aún no había sido limpiada. Eui-jae, con la bandeja en mano, intentó disuadirlo. «Disculpe, esta mesa no está limpia. ¿Le importaría sentarse en otro lado?». La respuesta fue un rotundo y desafiante no. Sa-young se sentó sin más. «Tranquilo, tómate tu tiempo para limpiar. Me gusta este lugar, desde acá veo la tele», soltó, con una seguridad que irritó a Eui-jae, quien tuvo que aceptar con una sonrisa forzada, recordándose la regla de oro: el cliente siempre tiene la razón. Al acercarse a tomar el pedido, Sa-young preguntó por el menú. «Solo tenemos sopa para la resaca», respondió Eui-jae, lo que hizo que el acompañante de Sa-young, un habitual del lugar y, según el chisme de la calle, el vicemaestro del gremio Wave, se quejara en voz baja sobre la limitada oferta. Eui-jae lo miró con reproche, pero el vicemaestro, con una risa nerviosa, rápidamente pidió 2 porciones. Eui-jae decidió dejarlo pasar, ya que era un cliente frecuente. Eui-jae, con el delantal puesto, trató de concentrarse en la cocina, aunque por dentro hervía de bronca. Se repetía que mirarlo feo no iba a solucionar nada y que, al fin y al cabo, era un cliente que pagaba como todos. Con esa paz interior forzada, sirvió las sopas y salió de la cocina. Pero al ver el salón, se quedó helado. «Che, ¿qué onda? ¿Estamos en el ojo de la tormenta o qué?»,
pensó al ver el restaurante vacío, excepto por Sayong y al vicemaestro sentados en la mesa de al lado como si fueran los únicos sobrevivientes de un apocalipsis. Justo en ese momento, una pareja de clientes llegó a la puerta, pero apenas vieron el ambiente, se dieron vuelta asustados diciendo que no tenían tanta hambre y que podían esperar. Eun-jae sintió la furia subirle por la cabeza y hasta pensó en llamar a la policía por obstrucción de negocio, activando su modo cara de póker para no reventar ahí mismo. Con un golpazo, dejó los 2 platos de sopa frente a Sayong. El maestro del gremio Wave, aún con su máscara de gas puesta, lo miró fijamente. Eun-jae pensó que por mucha obsesión que uno tenga con su estilo, nadie come con una máscara. En su mente, lo desafió a mostrar su cara descarada. Sayong entendió la indirecta. Con un chasquido, se quitó la máscara, revelando una sonrisa burlona. «Si me seguís mirando así, me vas a hacer un agujero en la cara», soltó con una media sonrisa. Sayong dio un sorbo a la sopa. El vicemaestro, emocionado, le preguntó qué tal estaba, diciendo que era su lugar favorito. «El caldo está caliente», respondió Sayong, evadiendo la pregunta sobre el sabor. Eun-jae resopló. Obvio que estaba caliente, recién hecho. Después, Sayong pensó que la sopa estaba medio sosa para él, y Eun-jae, a su vez, se consoló con que al menos no había dicho que estaba mala. Por lo menos, mientras comiera, no iba a armar más lío. Cuando el vicemaestro pidió la cuenta, Eun-jae fue a cobrar. Eran 30.000 wones por las 2 sopas, pero Sayong le entregó 2 billetes de 50.000. Eun-jae, confundido, le dijo que se había pasado, que eran 30.000. «Es por las otras porciones también», le respondió Sayong. Eun-jae no entendía nada. «¿Pero por qué?», preguntó. Sayong sonrió y con una mirada provocadora le preguntó si no lo había buscado después de que le dijo su nombre. «Tengo la lengua venenosa», explicó, sacando la lengua un poquito. «Por eso no suelo comer afuera». Eun-jae lo entendió en ese momento. «Con razón nadie aguanta a este tipo. Es como que te tiren una bomba de gas tóxico cuando solo querés comer tranquilo». Sayong, como si leyera sus pensamientos, añadió: «Sí, parece que todavía tenemos que conocernos un poco mejor». Eun-jae solo pudo pensar: «No gracias, loco de mierda». Sayong, con esa sonrisa que ya le estaba sacando canas verdes a Eun-jae, le confirmó que iba a volver. Eun-jae le pidió que no lo hiciera, pero el tipo no entendía de negativas. «Decime tu nombre entonces», insistió Sayong con una actitud que rozaba la burla. Pero lo que realmente hizo que a Eun-jae se le helara la sangre fue cuando Sayong le preguntó si se había teñido el pelo de negro y si sus ojos eran azules la última vez que lo vio. «¿Cómo carajo sabes eso?», pensó Eun-jae con un nudo en el estómago. Sayong, satisfecho con su impacto, dio por terminado el encuentro por ese día. Sacó una tarjeta dorada y la puso sobre la mesa. «Son 15 millones de wones. Tómalo como un pago adelantado, Hyung», dijo con una sonrisa. La gente alrededor miraba la escena con la boca abierta. Eun-jae, por dentro, lo único que podía pensar era: «Este loco de mierda». Y el loco de mierda cumplió su palabra. Desde ese día, la presencia de Sayong en el restaurante se volvió casi diaria. Se empezó a correr la voz en foros online de cómo el maestro del gremio Wave obligaba a sus subordinados a comer sopa de resaca todos los días en el mismo lugar. La gente se preguntaba si no era un tipo de bullying laboral. Algunos comentaban que Sayong había querido adelantar 500 millones de wones, pero que el propio Eun-jae y el vicemaestro lo habían convencido de bajarlo a solo 5 millones, un montón de plata que Sayong ahora había triplicado. Eun-jae, mientras tanto, buscaba desesperadamente una solución. Navegando por foros, encontró un hilo sobre cómo reportar a un cazador que te obstruya el negocio. La respuesta era clara: anda a la oficina de gestión de despertados. Pero para Eun-jae esto no era tan simple. Si bien tenía pruebas, denunciar al cazador número 1 de Corea no era algo que pudiera hacer en silencio. Sería un escándalo nacional, una locura mediática que lo arrastraría de nuevo al mundo del que tanto quería escapar. Su pasado como hot volvería a la luz y su tranquila vida se iría al tacho. Era un dilema que lo tenía contra la pared. Y como si fuera poco, Sayong seguía apareciendo.
Hola de nuevo, Hyung, lo saludaba con esa sonrisa desquiciada, siempre acompañado de su vicemaestro. Eun-jae ya harto pensada. ¿Otra vez acá? Los clientes, al verlo, se levantaban y se iban. La lengua venenosa de Sayung, su presencia disruptiva, estaba arruinando el negocio. Eun-jae estaba furioso. Sabía que tenía que hacer algo drástico. La única forma de resolver esto era volver a ser un cazador o conseguir una cantidad ridícula de dinero. Para exponer a Sayong, necesitaba pruebas sólidas. Un simple testimonio no bastaría contra alguien de su calibre. La mejor opción era grabar sus acciones y hacerlas públicas. Pero Eun-jae sabía que no podía usar una cámara normal. Sayong la detectaría al instante. Necesitaba un dispositivo de grabación especial, hecho con subproductos de mazmorras, algo duradero e indetectable. El problema era que Eun-jae estaba pelado, literalmente. En sus días como Jae, el dinero no era un problema, pero ahora decenas de millones de wones eran una fortuna inalcanzable. Entonces, la idea de volver a registrarse como cazador se cruzó por su mente. Rápidamente la descartó. Demasiado riesgo. La oficina de gestión de despertados no existía cuando él estaba activo, y si sus datos aparecían, su vida pacífica se terminaría para siempre. Además, ¿qué pasaría si Sayong se enteraba? Lo tenía acorralado. La furia crecía dentro de él. Todo era culpa de ese imbécil de Lee Sayong. Con un suspiro, Eun-jae se concentró, juntando energía. Entre sus cosas, encontró una pequeña piedra mágica de color dorado. En el pasado, estas piedras eran casi inútiles, pero ahora eran muy valiosas. Y si vendía una, era una opción que no había considerado, un atajo para salir del apuro. La idea le daba vueltas en la cabeza, vender una de esas piedras mágicas de color dorado. En el pasado, estas piedras eran casi inútiles, pero ahora eran muy valiosas. Y si vendía una, era una opción que no había considerado, un atajo para salir del apuro. Si lograba venderla, podría comprar un dispositivo de grabación decente, algo que le permitiera desenmascarar a Sayong sin arriesgar su identidad. Intentó usar el mercado de cazadores, la aplicación oficial, pero al intentar ingresar, se dio cuenta de que su vieja cuenta ya no existía. ¿Había sido eliminada por inactividad? Era un golpe. Significaba que no podía usar su identidad como Jae para transacciones, manteniendo su vida actual separada de su pasado como héroe. Resignado, decidió probar una aplicación más común para estas cosas, el Mercado Tomate. Se registró con el usuario EZ, pensando en el restaurante y en lo que podría comprar. Con el usuario creado, subió la piedra, preguntándose si 80 millones de wones era un buen precio. Era una fortuna para él. Mientras la publicaba, Eun-jae se estiró y se permitió soñar despierto. Con esto, puedo comprarle abrigos nuevos a Jae-un y a la abuela del restaurante, ayudar con los costos de su cirugía de pierna y hasta comprar un cucharón nuevo para el local, pequeños lujos que estaban fuera de su alcance hasta ese momento. Pero su teléfono no paraba de vibrar. ¿Ya recibí un mensaje?, pensó con asombro. Los mensajes seguían llegando, una avalancha incesante. Cuando vio la pantalla, su mandíbula cayó. ¡Mierda! Cientos de usuarios le suplicaban que los eligiera. Algunos ofrecían transacciones directas, otros amenazaban con denunciarlo si era una estafa, y algunos incluso le hacían propuestas bastante raras. Eun-jae se dio cuenta enseguida. ¿Es que las piedras mágicas eran más raras de lo que recordaba? ¿Cuánto había subido su precio en estos 8 años que estuvo muerto? La situación se había descontrolado por completo. Con una expresión de preocupación, decidió que lo mejor era borrar la publicación y su cuenta de inmediato. No podía darse el lujo de llamar tanto la atención. Al momento de eliminar su cuenta, la aplicación le pidió una razón. Eun-jae, ya agotado por la situación, y eligió «Otros usuarios están llenando mi publicación de spam y me encontré con gente muy grosera». Y en su cabeza agregó «Me insultaron sin conocerme, esos sinvergüenzas». Después de confirmar la eliminación, Eun-jae se desplomó sobre la mesa, exhausto. «Fue bastante», murmuró para sí mismo. Pero el daño ya estaba hecho. En el mundo de los cazadores, la aparición y desaparición de la piedra de Mr. EZ en el mercado tomate se volvió viral. Una publicación anónima circuló con el título
Ayer se publicó una piedra mágica grado A+, y fue borrada en 2 minutos. Ja, ja, ja. Los comentarios explotaron con especulaciones. ¿Qué tenés que hacer para conseguir una piedra mágica grado A+? ¿Será que el que la publicó es un cazador de alto rango? ¿Cómo es que alguien puede diferenciar una piedra grado A+ solo con ver la foto? Incluso un influyente como Hong Ye-sung, el único artesano rango S de Corea y la persona número 1 en el país en su campo, publicó la imagen de la piedra en sus redes. «Por favor, señor EZ, póngale precio y hagamos una transacción directa», decía su mensaje, que ya tenía más de 600.000 me gusta. Otro comentario preguntaba, «¿Cómo tenés Wi-Fi allá?», refiriéndose a una imagen de un paisaje montañoso que se había viralizado. Mientras tanto, en algún lugar con vistas a montañas y templos tradicionales, Hong Ye-sung se revolcaba en el suelo, pataleando y gritando como un niño, «¡Yo quiero esa piedra mágica! ¡En serio la quiero!». Su asistente, con una calma exasperante, le decía, «Hong Ye-sung, deja de hacer berrinches, ¿sí? No viste nada, ¿ok?». Pero Ye-sung no paraba. «Te dije que me la consiguieras». La piedra mágica de Uy-jae, que él consideraba un simple medio para comprar un grabador, había causado un verdadero terremoto en el mundo de los cazadores. La piedra mágica de Uy-jae, que él consideraba un simple medio para comprar un grabador, había causado un verdadero terremoto en el mundo de los cazadores. En la remota villa artesana, el mismísimo Hong Ye-sung, el artesano S-Rank número 1 de Corea, estaba haciendo berrinches como un nene. «¡Quiero ir a Seúl! ¡Dame la piedra mágica!», gritaba, pataleando por el suelo. Su asistente intentaba calmarlo, explicándole que el gremio Wave había mejorado el internet de la villa a cambio de unos guantes especiales. Pero Ye-sung estaba encerrado en Jiri-san, sin poder salir hasta que terminara de hacer todas las armas que le habían encargado. Era un genio para crear cosas, pero un desastre para la procrastinación. Cuando Ye-sung vio la foto de la piedra mágica en el celular de su asistente, sus ojos se abrieron. «Si hago un arma con esta piedra mágica, va a ser al menos R+», dijo con convicción, algo que ni siquiera existía hasta ahora. El asistente se sorprendió. ¿Un arma R+? ¿Era posible? Aunque la piedra era de un tipo nunca antes visto y eso la hacía parecer sospechosa, la reacción de Ye-sung era la mejor garantía de su calidad. En otra parte, Lee Sa-young también estaba investigando el origen de la misteriosa piedra, preguntándose si estaría conectada con los engendros mutados y todo lo que rodeaba a Eun-jae. Mientras tanto, Ye-sung seguía con su pataleta, indignado porque alguien había puesto una piedra tan valiosa en un mercado común como tomate. «¿Por qué alguien de alto rango haría eso? No son estúpidos», se quejaba, atrapado y sin poder verificar por sí mismo. Para calmarlo, su asistente le aseguró que él mismo iría a buscar la piedra. Ajeno a todo este revuelo, Eun-jae estaba en su restaurante, sintiendo que le picaban las orejas, señal de que alguien hablaba de él. Por suerte, Lee Sa-young no había aparecido ese día y el ambiente era tranquilo. Pero la calma duró poco. Escuchó a unos clientes hablando sobre la publicación en la Hunternet de ayer. Mencionaban que un tipo loco había puesto una piedra mágica grado A+ a la venta por 80 millones de wones en el mercado tomate, desatando un caos total. Eun-jae escuchó como uno de ellos descartaba la idea, creyendo que era una publicación de clickbait o una foto robada de internet. Pero el otro le corrigió. «Che, hasta Hong Ye-sung puso una recompensa por esa piedra mágica». Eun-jae, que ya había borrado la publicación y su cuenta, no podía creer lo que oía. ¿Una recompensa? ¿Por qué? Los clientes seguían charlando sobre el inmenso valor de la piedra y lamentando que la publicación hubiera desaparecido. Querían encontrar a ese loco y le encargarían la búsqueda a alguien llamado La Caballa en el mercado de pescado. Eun-jae se quedó pensando. En su época, las piedras mágicas como esa eran tan inútiles que las usaban para jugar. El mundo realmente había cambiado mucho.
El mundo realmente había cambiado mucho. En los 10 años que Eugene estuvo atrapado en la grieta, hasta las montañas parecieron moverse. Las piedras mágicas, que antes solo compraban algunos coleccionistas ricos o cazadores como trofeos, se habían vuelto el nuevo oro. La tecnología avanzó un montón y se dieron cuenta de que podían usar la energía de esas piedras de una forma súper eficiente sin dañar el ambiente como el carbón o el petróleo. Una locura, ¿no? Pero para Eugene, todo esto era un dolor de cabeza. No podía creer cómo una publicación tan boluda sobre una piedra mágica había causado tanto revuelo. Y para colmo, Hong Ye-sung, el artesano SR, seguía haciendo berrinches por internet, pidiendo la piedra a gritos y volviendo loco a todo el mundo. Cientos de miles de likes en sus publicaciones, pidiendo por la piedra dorada. Eugene lo veía como un psicópata, sumando más leña al fuego justo cuando las cosas parecían calmarse un poco en el restaurante. La situación lo tenía al borde. Ya estaba en problemas porque no podía vender la dichosa piedra, y encima la dueña del restaurante, a quien él quería ayudar con su pierna, seguía rengueando. Le preguntó a Jae-un cómo estaba la abuela, y la nena le contó que seguía igual. Eugene sintió un nudo en el estómago. Necesitaba saber si iba a necesitar cirugía, rezando para que no fuera así. Mientras Eugene seguía metido en sus pensamientos, de repente, la puerta del restaurante se abrió y entró un tipo. ¿Pero qué carajo?, pensó Eugene. Primero Lee Sa-young y ahora Jungbin. Jungbin, el otro cazador SR de su época, que ahora era una figura pública importantísima. Eugene se puso tenso, preguntándose si venía a arrestar a alguien o a complicarle la vida. Jungbin, con una sonrisa canchera, le aseguró que no estaba en horario de oficina, solo venía a cenar después de un viaje de negocios. Eugene se puso su mejor cara de póker, por si Jungbin llegaba a reconocerlo. Se quedó pensando que Jungbin solo lo había visto como J usando la máscara, así que había chances de que no lo identificara. Lo invitó a sentarse y a pedir del menú. Todo muy raro. Pero la cosa se puso aún más extraña. Antes de que pudieran empezar a comer, apareció Lee Sa-young con su máscara de gas. Eugene lo vio y le subió la presión. Pensó, justo este loco tenía que aparecer hoy. Jungbin, con su misma sonrisa relajada, comentó que no esperaba encontrarse con Sa-young, y este le respondió con un «supongo que sí». Ambos pidieron la sopa del día. Jungbin entonces le hizo una seña a Sa-young para que se sentaran juntos. «Tengo algo que decirte, Lee Sa-young, pero no es un tema para un lugar público como este», le dijo, y le preguntó si por fin iba a aceptar los contactos oficiales del gremio. Mencionó que el director también le había dicho que tenía que pagar por algo que había cancelado la última vez. Acto seguido, con un brillo dorado, activó un objeto que generó una barrera de energía alrededor de su mesa. Era una barrera espacial, de esas que se usan para tener conversaciones privadas y que nadie escuche. Eugene los observaba, entendiendo al instante qué era lo que había activado Jungbin. Y dentro de esa barrera, Jungbin, con una mirada seria, le preguntó a Sa-young, «Lee Sa-young, sobre ese individuo no registrado del que hablamos antes, ya lo encontraste, ¿no?». La tensión en el aire era palpable. Sa-young no perdió el tiempo. Le explicó a Jungbin que esa barrera tenía una falla. No afectaba a los despertados con un rango superior al objeto que la creaba. Después, fue directo al grano, mencionando si Jungbin se había enterado de la piedra mágica grado A+, que apareció en el mercado tomate, y de los berrinches que el mismísimo Hong Ye-sung, el artesano número 1 de Corea, estaba haciendo por conseguirla. Y sin darle muchas vueltas, soltó su teoría. El individuo no registrado que buscaban era el dueño de esa piedra. Jungbin asintió, reconociendo que para conseguir una piedra de ese calibre, el rango del dueño tenía que estar entre los 100 mejores. Y gente así usaba el mercado de cazadores, un lugar seguro donde tanto vendedores como compradores tenían su identidad verificada. Entonces, ¿por qué algo tan valioso había terminado en una app cualquiera, como el mercado tomate, visible para todo el mundo y a un precio tan bajo? Eso generaba un caos innecesario. Sa-young tenía la respuesta. El vendedor seguro no tenía una tarjeta de registro de cazador. Eso habría dos opciones, una persona común o un despertado aficionado pero sin registrar.
Y para Sayun, la primera opción era imposible. El único que encajaba con el perfil era un despertado sin registrarse. Yu Jae, que escuchaba todo desde afuera de la barrera, sintió un escalofrío. Estos tipos son muy astutos, pensó. Necesito ser mucho más cuidadoso a partir de ahora. Jungbin todavía dudaba. ¿Y si es otro individuo no registrado?, preguntó. Sayun descartó la idea de que fueran cazadores extranjeros buscando la piedra para la subasta de Yesung, porque ellos no harían tanto alboroto. Y sobre el despertado de clase S, que había aparecido hace unos meses, también lo descartó, porque era menor de edad, estaba en su último año de secundaria y seguro que solo pensaba en los exámenes de ingreso a la universidad, no en cazar. Jungbin se encogió de hombros. Si ni siquiera vos, el todopoderoso Lee Sa-yong, lo encontraste, ¿no será una trampa de gente turbia?, deslizó, dejando abierta la posibilidad de que todo fuera un anzuelo, y le pidió a Sayun que si daba con él, se lo hiciera saber. Sayun se quedó en silencio, pensando. De repente, la barrera espacial se desvaneció, y el cartel de cerrado volvió a ser lo único visible. Yu Jae, agotado, sintió un déjà vu. Había visto a Sayun usar el lugar como su oficina personal y ahora Jungbin se sumaba a la fiesta. Su restaurante de sopa se estaba convirtiendo en el salón privado de los cazadores de rango S, y a Yu Jae eso lo tenía harto. Justo en ese momento un golpe en la puerta anunció una nueva interrupción. Al abrir, se encontró con Lee Sa-yong, el líder del gremio Wave, aún con su máscara. Yu Jae intentó cerrarle la puerta, recordándole que ya estaba en fuera de horario. Pero Sayun no iba a irse tan fácil. Lo amenazó con que Jungbin volvería si no lo escuchaba, insinuando que Yu Jae era el responsable de atraerlo al publicar esa piedra mágica en el mercado tomate. Yu Jae se hizo el desentendido, pero Sayun, con su sonrisa habitual, entró sin permiso, molesto por la resistencia. Sayong le echó en cara que había sido una bomba publicar una piedra tan valiosa en una app local. Jae siguió negando todo, diciendo que no tenía ni idea y que si alguien lo había hecho, seguro se arrepentía. Sayong fingió creerle, para luego soltar una anécdota sobre un amigo que la había pifiado sin querer, atrayendo un montón de gente indeseable, y ahora solo quería arreglar el lío en silencio, porque lo único que deseaba era vivir tranquilo. Jae escuchaba atento, dándose cuenta de que Sayong no estaba hablando de ningún amigo. Cuando el cazador número 1 le preguntó por qué ese amigo querría vivir en silencio, Jae solo pudo pensar en sí mismo y en su anhelo de una vida normal. La respuesta de Sayong le sacó una sonrisa. Le gustaba mucho esa idea. Entonces, el tono de la conversación cambió por completo. Sayong se le acercó y con una mirada intensa le hizo una propuesta. «Te quiero a vos, Hyung», dijo sin rodeos. Jae quedó en shock, sin entender a dónde iba todo esto. Sayong siguió explicando que buscaba a alguien fuerte, que no estuviera bajo el mando de nadie, alguien desconocido para el público, y que justo cuando estaba por rendirse, apareció Jae, como si las estrellas se hubieran alineado. Sayong no solo quería reclutarlo, sino que además le reveló la exhaustiva investigación que había hecho. Sabía que el antiguo barrio de Jae y su colegio fueron borrados por una grieta, que sus padres murieron ese mismo día y que no tenía parientes vivos. No había contratos, registros bancarios ni rastro de su vida antes de que su celular se activara hacía unos meses. Concluyó que la dueña del restaurante y Jaun no eran su verdadera familia, sino solo personas que le habían dado una mano. Sejong le tocó el hombro con una sonrisa, confirmando que no había podido encontrar absolutamente nada de su pasado. El mensaje era claro, era un fantasma perfecto. Reiteró que lo quería en su equipo sin importar las condiciones, pero ahora se daba cuenta de que a Ye solo le importaba ese restaurante. La pregunta final de Sejong quedó en el aire, cargada de una extraña curiosidad. ¿Hay algo más que vos quieras? Ye, con la mirada perdida, quedó en silencio, procesando la profundidad de la invasión a su privacidad y el control que Sejong ya tenía sobre su nueva vida. Sejong, con una sonrisa, no esperó respuesta. En cambio, le mostró una tablet, revelando el perfil de Nam Woo-jin, el único sanador rango A de toda Corea.
El cazador número 1 sin rodeos le lanzó la oferta que Woo Jin tratara la pierna de la dueña del restaurante. Y Wee Jae, completamente desconcertado, exigió saber qué estaba tramando. No le cabía en la cabeza que un sanador de ese calibre se preocupara por una civil, por más que Se-yeon alegara una asociación con su gremio. Y Wee Jae no se guardó nada y lo encaró. Le dijo que sabía perfectamente que Se-yeon se metía en la vida de la gente para encontrar sus puntos débiles y manipularlos. Acusándolo de tirarle un hueso para que picara, le preguntó cuál era su verdadera intención. «Si me niego, ¿vas a exponer mi secreto? ¿Vas a contarle a todos que soy un despertado?», le preguntó, sintiéndose acorralado. «Decime qué es lo que querés de verdad». Se-yeon se tomó un momento. Había considerado la idea de chantajearlo, sí, pero lo descartó por ser demasiado básico y cliché. En cambio, le recordó el primer monstruo que habían visto juntos. Le explicó que en los últimos años había circulado una droga extraña que causaba reacciones violentas en los despertados, llevando a una agresión desmedida, adicción y, lo más preocupante, mutaciones físicas. Era la misma droga que transformaba a los tipos que atacaron el restaurante. Wee Jae se sorprendió. ¿Todo eso por una droga? Se-yeon confirmó. Era precisamente por eso que estaba siguiendo la pista de quienes la fabricaban, pero su gremio Wave era demasiado notorio. Apenas empezaban a investigar, los rastros desaparecían, como si los estuvieran esperando. No podían enviar a cualquiera, porque o los mataban o los enganchaban con la misma droga. Wee Jae, escuchando, ató cabos. Se dio cuenta de que, con sus habilidades para luchar contra esas cosas y su falta de registro, él era el candidato perfecto que Se-yeon necesitaba. Aún así, no le cerraba. Se-yeon no le había explicado por qué estaba tan empeñado en esto, y Wee Jae dudaba que fuera por una causa noble. Se-yeon lo miró, llevándose un dedo a los labios. «Te lo cuento si aceptas el trato», le dijo, y enseguida lo advirtió sobre el tema de la droga. Era información clasificada, y más le valía no decir nada si no quería que Yoon-bin le hiciera otra visitita. Wee Jae lo entendió. Se-yeon lo estaba atando con un secreto. Todo para controlarlo. Con una sonrisa, Se-yeon le dio un apretón en el hombro. «Bueno, pénsalo», le dijo. Y Wee Jae, harto, le exigió que se fuera, que tenía que cumplir con su trabajo. Pero antes de irse, Se-yeon extendió la mano y le pidió su número de teléfono. Wee Jae, como si lo dijera un niño caprichoso, se negó. «No hace falta». Se-yeon con el mismo tono respondió. «¿Sabes? Mi número es caro». Wee Jae, con un deje de ironía, le sugirió. «Entonces véndelo en el mercado tomate». Se-yeon, riéndose por lo bajo, se despidió con una última frase ominosa. «Parece que nos vamos a ver mucho más seguido». Y sí, tenía razón. Desde entonces, a Se-yeon no se lo vio en el restaurante, pero sus palabras se cumplieron. Wee Jae, con la dueña del restaurante, se encontró diciendo que seguirán viniendo, tipos como él. La dueña, preocupada, le pidió que no dijera cosas tan horribles. De pronto, el teléfono del restaurante empezó a sonar sin parar. Era una reportera de la estación Lilith queriendo entrevistar al restaurante para un programa, y Woo Jae, sin perder la calma, les dijo que no estaban interesados en aparecer en ningún show, que ya tenían suficientes clientes y les cortó. Se resignó, porque llamadas así llegaban casi todos los días. Pero no era solo la prensa. Un día, Woo Jae vio a un cliente intentando grabar con una cámara oculta en su mochila. Le pidió que la apague, recordando que grabar sin permiso era ilegal. El cliente, disimulando, negó tener una cámara, pero los miembros del gremio Wave que estaban comiendo ahí intervinieron. «Che, pibe, se escucha tu cámara», le gritaron identificándolo como un troll que solo busca generar polémica. El tipo intentó escapar a toda velocidad y los del gremio Wave, preocupados por un posible escándalo de citas que los involucrara, prometieron traerlo de vuelta. Uno de ellos le dijo a Woo Jae que no tocara su sopa, que la iba a dejar con un artefacto que la mantenía caliente. Y Woo Jae solo pudo suspirar. Entre los rumores de citas de famosos y las publicaciones exageradas de Hong Ye-sung en redes sociales, el restaurante se había convertido en un circo. Hasta llegó un autógrafo del cazador Yoon-bin declarando que la comida era deliciosa. Woo Jae pensó en venderlo en el mercado tomate, pero enseguida descartó la idea.
Ya había tenido suficiente bomba de mensajes con el tema de las piedras mágicas, no quería más quilombo. Así que pegó el autógrafo en la pared, un recordatorio más de la vida pública que tanto quería evitar. Justo cuando creía que ya había visto todo, un sonido de motor y el taconeo de unos zapatos de taco lo sacaron de quicio. ¿Y ahora qué?, se preguntó. Entró una mujer rubia, alta, con una chaqueta de cuero. Era la cazadora Honeybee, la quinta en el ranking de Corea, una A-Rank. Yu Jae pensó que era una avispa gigante. Ella, molesta, lo escuchó y le preguntó si quería morir. Yu Jae se disculpó rápido. La cazadora Honeybee no había venido por Eiji. A los gritos, le ordenó a Lee Se-young que se fuera de ahí. Eiji se dio cuenta. El problema de nuevo era Se-young. Vio que Honeybee parecía medio despistada sobre la verdadera magnitud de las cosas, pero al menos estaba intentando ser amable con los civiles. Eiji, cambiando su expresión a una cara de póker, se acercó a ella y con una sonrisa forzada le dijo que era un gran fan. Se sentía como si estuviera canalizando a su Geon interior. Honeybee le mostró sus ojos brillantes, parte de un truco, y Eiji se sorprendió. ¿Hasta dónde llegaba para montar su show? Pero pensó que, bueno, lo mejor era seguirle el juego. Eiji aguantaba la farsa, pero por dentro la frustración le hervía. Lee Se-young era el culpable de que tuviera que bancarse toda esa situación de fan forzado. Honeybee seguía con su número de ídola, todas sonrisas y disculpas, hasta que su mirada se cruzó con una moto mal estacionada fuera. De golpe, la dulzura se fue. ¿Quién estaciona una moto así?, soltó. Encarando al tipo que iba con ella, probablemente uno de los subordinados de Se-young, el pobre hombre, avergonzado, le pidió que no lo llamara chico escudo, pero Honeybee ya estaba enfocada en lo suyo. ¿Dónde está Lee Se-young? ¿No vinieron juntos? Él, intentando desviar la conversación, sugirió que ordenaran primero. Ella aceptó, pidiendo una sopa para la resaca con mucho picante, y su compañero la imitó. Eiji, por supuesto, tomó sus pedidos. Una vez sentados, Honeybee no perdió el tiempo. Volvió a preguntar por Se-young, dejando caer que seguramente andaba metido en algún lío. Pero el tipo reveló la verdadera razón de su presencia. Necesitaba desesperadamente la piedra mágica que se había publicado en el mercado tomate. Era la misma piedra que Eiji había intentado vender. Al parecer, si se la entregaba a Hong Yasung, este le fabricaría un arma de rango S, lo que le daría la estrategia perfecta para subir en el ranking. Eiji, escuchando desde la cocina, se dio cuenta de que su intento de vender una piedra de forma discreta se había convertido en un problema mayúsculo. Honeybee se metió de lleno en el tema, explicando con lujo de detalle cómo había investigado la foto de la piedra, analizando el modelo de celular y hasta el tipo de papel en la imagen, todo con una obsesión que la llevó a examinar cada milímetro. Su compañero se quedó sorprendido de tanta dedicación. Pero el tipo le contó que de repente toda la información sobre la piedra se había esfumado. El equipo legal del gremio Wave había contactado a Honeybee para que detuviera la investigación sobre Easy y no aceptara más solicitudes de rastreo. La conclusión era clara. El mismísimo Se-young les había cortado el acceso a la información. La frustración se apoderó de Honeybee, que golpeó la mesa con rabia. Ese Se-young había bloqueado todas las vías posibles. Sin embargo, en cuanto su compañero le preguntó si había roto la mesa, ella recuperó la sonrisa en un instante, asegurando con dulzura que todo estaba intacto. El show debía continuar. Con la calma que le daba su fachada de ídola, Honeybee cambió de tema y le soltó a Eiji que su visita era para buscar a Lee Se-young. Eiji, que justo estaba cerca, escuchó a su compañero preguntar por la conexión entre el gremio y Easy y se dio cuenta de que Se-young había bloqueado toda la información por una razón personal, no del gremio. Sin perder el ritmo, Honeybee le entregó a Eiji un autógrafo de ella misma. ¡Un regalo!, dijo, sugiriéndole que lo pegue con los otros autógrafos que ya adornaban la pared del restaurante. Eiji, disimulando su fastidio, la miró sin expresión. Cuando Honeybee le preguntó si era fan, apenas pudo balbucear un ¿m? Por dentro, Eiji solo quería que se vaya, aunque pensó en la alegría de Jaeun al ver la firma. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad,
un subordinado le estaba rindiendo cuentas a Lee Se-young, que seguía recostado en un sillón con los ojos cerrados. El tipo le reprochó a Se-young que otra vez se había saltado una comida, recordándole que la gente vive de alimentarse. Le contó sobre un aviso de la Oficina de Gestión de Despertados para un sistema de emergencia en el día de anuncios de rankings y de una misión para limpiar una mazmorra. Pero lo que de verdad hizo que Se-young abriera los ojos fue cuando el subordinado mencionó que el muso del restaurante de sopa Uijae era fan de Honeybee. El subordinado, sin entender el peso de sus palabras, comentó lo sorprendente que era la influencia de la publicidad. Se-young se incorporó de golpe con una mirada intensa. ¿Qué dijiste?, preguntó. Cuando el subordinado repitió lo del mozo y el autógrafo de Honeybee, Se-young se levantó con una sonrisa que no auguraba nada bueno y le ordenó a su equipo: «Llamen al equipo de relaciones públicas, rápido». Un rato después, el celular de Uijae vibró. Era un mensaje inesperado de Lee Se-young. 2 mensajes. Uno decía, «Canal de Lilith», y el otro, «Prendelo». Uijae frunció el ceño. Hacía tiempo que no sabía nada de Se-young y ahora esto. Con recelo, prendió la tele. En la pantalla, Honeybee sonreída, protagonizando un comercial de una poción para el pelo. A Uijae se le cayó la cara al darse cuenta. Se-young le estaba diciendo que viera el comercial. Una mueca de fastidio se dibujó en su rostro. ¿Qué más tramaría ahora este tipo? La pantalla del televisor le mostraba una imagen que era casi una burla. La cazadora Honeybee, sonriente y radiante, aparecía en un comercial con Hae-un, la nena del restaurante, y hasta un perro, todos juntos a un enmascarado Se-young. El anuncio no era sobre un simple producto, era una campaña pública, alegre y bien producida que instaba a los despertados a registrarse, con lemas que prometían ayuda y un número para reportar a los no registrados. La ironía le revolvió el estómago. ¿Se-young usando a Hae-un para manipularlo públicamente? Justo en ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Se-young. «¿Viste?», decía. Después, otro texto. «Hyun, me enteré que te gustan los que hacen comerciales y anuncios». La sangre le hirvió. La burla era evidente, directa. Uijae apretó los puños, con la cara descompuesta por la rabia. ¿Qué más se le ocurriría a este tipo para complicarle la vida? Mientras tanto, en una oficina de alto nivel, uno de los subordinados de Se-young, el líder de equipo Seo Mingi, estaba trabajando hasta tarde. Un compañero le ofreció algo de comer, notando lo agotado que se veía. Mingi, con la mirada fija en su monitor, se rió y le pidió una barrita energética. Estaba esperando ansiosamente la actualización de los rankings de cazadores que saldría en solo unos minutos. En el canal de noticias de Lilith, 2 presentadores charlaban sobre el evento. Explicaron que cada año se evaluaban las habilidades y logros de los despertados para asignarles un rango. Aunque el sistema era un misterio, parecía que no solo consideraba el nivel, sino también las actividades del cazador durante el año. Anticipaban algunos cambios importantes, aunque los expertos predecían que los puestos del top 20 se mantendrían, tal como venía pasando los últimos 2 años. La lista actual mostraba a Lee Se-young en el número 1, seguido por nombres conocidos como Jongbin, Honeybee y el artesano Hong Ye-sung. Mingi, desde su oficina, asintió con confianza. Todos nombres familiares. No creo que cambie nada a menos que Honeybee consiga un arma de clase S, comentó a su compañero. Pero justo en ese momento, un brillo azul inundó la pantalla de su computadora. Una notificación gigante apareció. Actualización de rankings. ¿Quieres ver los resultados ahora? El impacto fue brutal. Mingi y su compañero se quedaron con la boca abierta, derramando el café. Los presentadores de televisión también estaban en shock. La lista que apareció en pantalla era diferente. El puesto número 1 ya no era de Lee Se-young. Ahora, brillando en la cima de todos los rankings, aparecía un nombre dado por muerto hace 8 años: J.S. Mingi sintió un escalofrío. En su mente, las historias del cazador Jay, el héroe que desapareció sin dejar rastro, se agolpaban. Los presentadores en la tele tartamudeaban, incapaces de creerlo. ¿Qué está pasando? ¿Hay un nuevo número 1? La respuesta estaba ahí, clara y demoledora. El sistema dice Jay. Mingi, con los ojos bien abiertos, sintió que su mundo se ponía patas arriba. ¿Cómo puede ser? ¿Jay sigue vivo? ¿Y encima ahora es el número 1? Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento, chocando con su compañero, y salió corriendo de la oficina.
Tenía que reportar esto. Tenía que confirmarlo. La aparición de Jay no era solo un cambio de ranking, era un terremoto que sacudiría los cimientos del mundo de los despertados. Mientras tanto, el líder de equipo Jungin, uno de los cazadores S-Rank más reconocidos de la época de Jay, recibió una llamada urgente. Era el director, preguntándole si ya había visto los nuevos rankings. Jungin, con el teléfono en la oreja, le aseguró que sí, y que ya iban camino a Incheon, una tarea que el director le confió manejar con la delicadeza que la situación ameritaba. Para Jungin, esto era un presagio. En el peor de los casos, significaba que la brecha de Incheon, que desapareció junto a Jay hace 8 años, podría haber resurgido. Tenían que encontrarlo, costara lo que costara. Y justo ahí, en el monumento conmemorativo de Incheon, Jungin se encontró con Lee Sayong. Con su característica máscara de gas, Sayong apareció preguntando si la brecha ya se había abierto. Jungin, un poco sorprendido por su presencia, le confirmó que no, todavía no, pero su mente empezó a atar cabos. ¿Qué hacía Sayong tan rápido acá justo después del anuncio? La brecha de Incheon siempre fue un dolor de cabeza, tan enorme y peligrosa que ningún gremio quiso hacerse cargo cuando Jay y ella desaparecieron. Estuvo bajo supervisión conjunta del gobierno y las agencias de despertados hasta que de la nada Sayong apareció. Él exigió la propiedad de la brecha, ofreciendo a cambio acceso a la investigación de su gremio, Wave. El gobierno, sin pensarlo 2 veces, aceptó, aliviado de pasarle ese problemón a alguien más. Desde entonces, una pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué Lee Sayong se hizo cargo de la brecha de Incheon? ¿Y por qué estaba acá, ahora? ¿Estaba preocupado de que algo pasara con la brecha o solo estaba enojado por perder su puesto como número 1? Sayong parecía estar en un estado de ánimo bastante raro. Jongbin intentó despacharlo, sugiriéndole que se fuera y se ocupara de sus propios cazadores. Pero Sayong, ignorándolo, recibió una notificación, una alarma interna. J estaba cerca. En un instante, el aire se tensó. Sayong se acercó a Jongbin, su mirada oscura y amenazante. Le advirtió con voz baja y fría: «Deténete ahí, o te voy a moler los dedos». Y con un agarre firme en la cara de Jongbin, declaró: «Decile a Ham Sok-chung esto. La brecha de Incheon le pertenece al gremio Wave, y cualquier cosa que salga de esa brecha es mía». Una declaración de intenciones clara y perturbadora. Mientras tanto, ajeno a todo ese drama, Chae Wi-Jae estaba ocupado sacando la basura. Le llegó una notificación al celular. Frunció el ceño. ¿El sistema le estaba avisando de su cambio de ranking justo cuando estaba reciclando? La pantalla decía: «Felicidades, J, ahora sos el mejor rankeado en Corea del Sur». Él no lo podía creer. ¿En serio? ¿Qué había hecho para ganarse ese puesto? Noticias sobre J desbancando a Sayong y Jongbin yendo a Incheon se veían por todos lados. Wi-Jae resopló. «Oh, la resurrección es lo último que debería hacer una persona muerta», pensó. Desde que escapó de la brecha, todo lo que hizo fue limpiar, reciclar, lavar platos, hacer sopa para la resaca, cuidar a Jaeun, donar a fundaciones y, de vez en cuando, lidiar con algún monstruo raro. Él solo quería ser un civil común y corriente. Si eso era todo lo que hacía falta para ser el número 1, entonces cualquiera podía hacerlo. El sistema le ofreció una recompensa, pero Wi-Jae no estaba para eso. «Dame una opción para rechazar», se dijo. «No estoy tan loco como para aceptar la recompensa. Solo me arrastraría de nuevo al pasado». Decidió que lo mejor era ignorarlo. Después de todo, solo quería que lo dejaran en paz. Pero al sistema no le importaba su voluntad. De repente, una serie de mensajes digitales parpadearon frente a él. Permisos eliminados están siendo restaurados. Wi-Jae frunció el ceño. ¿Qué?, pensó, mientras otro mensaje confirmaba que sus derechos de acceso al Canal 1 de Corea del Sur habían sido recreados con éxito y que lo conectarían automáticamente. Wi-Jae, molesto, intentó cambiar su nombre de usuario y salir, pero el sistema solo le respondía con «error». Estaba atrapado. Mientras tanto, en el canal de cazadores, el caos era total. Otros cazadores como Jongbin y Honeybee reaccionaban en el chat,
debatiendo si era un error del sistema o si alguien había suplantado al legendario J. Algunos no lo podían creer, otros pensaban que era una cámara oculta. Eugene, por su parte, no pudo evitar reírse un poco de la situación, pero la sonrisa se le borró de golpe cuando vio un mensaje sobre la grieta del mar occidental abriéndose de nuevo. ¿La grieta del mar occidental? ¿De nuevo?, se preguntó, recordando su propia salida de allí hace 8 años, cuando no había nada. La idea de que esa brecha reapareciera lo golpeó fuerte. ¿Tendría que volver a buscar lo que perdió y lo que dejó atrás? La sola idea de regresar a ese pasado lo llenó de angustia. Con la cabeza en la mano, Eugene agarró su celular. Alguien de un grupo de cazadores le preguntaba si podía enviar un mensaje al famoso J. Eugene, ya harto, le preguntó al sistema de su teléfono. Nesby, ¿hay alguna forma de salir del canal de cazadores? La respuesta fue un rotundo sin resultados. «Maldita sea», exclamó, dándose por vencido. Estaba metido hasta el cuello en este lío. Para colmo de males, la televisión transmitía una conferencia de prensa de la Oficina de Gestión de Despertados. Una mujer en el frente, seguramente la directora, se dirigía a la prensa frenética que bombardeaba con preguntas y flashes. «Los rumores se están descontrolando», dijo la directora, «pero este nuevo ranking no es un error del sistema. Nadie ha tomado el nombre de J», y soltó la bomba. Por difícil que sea de creer, nuestra investigación interna encontró que J está vivo. Los periodistas no tardaron en reaccionar, incrédulos. «¿Cómo pueden estar tan seguros?», gritaban. ¿No confirmaron la muerte de los cazadores que entraron a la grieta del mar occidental hace 8 años? ¿Por qué la historia cambia de repente? ¿Dónde está J ahora? La directora les pidió paciencia, diciendo que formarían un equipo de investigación para entender la situación. Eugene, viendo todo desde su casa, se dio cuenta de lo mucho que las cosas habían cambiado en 8 años. La directora, a quien recordaba como alguien extremadamente cautelosa y difícil de mover sin pruebas irrefutables, ahora parecía tan segura. Se quedó pensando, ¿cómo puede estar tan segura? La incertidumbre sobre su propio futuro crecía con cada minuto. Eugene no entendía cómo la Oficina de Gestión de Despertados podía estar tan segura de su regreso solo por el hecho de que él había entrado al canal de cazadores. La situación era tan delicada, tan irreal, que le costaba procesarla. Mientras procesaba esto, de repente, apareció Eugene. «¿Qué pasa? ¿Estuviste en el restaurante?», le preguntó Eugene, extrañado por la repentina aparición de Sayun, quien lo miraba con sus ojos brillando de un color lila. Este solo lo miró fijamente. Eugene sintió un escalofrío. ¿Habrán descubierto algo sobre mí?, volvió a insistir. ¿Qué pasa?». Sayun dio un paso adelante, su voz teñida de reproche. «Eso te lo debería preguntar yo a vos. ¿Por qué no me contactaste primero?». Eugene lo miró sin entender. Sayun, visiblemente molesto, le reclamó haber esperado 2 semanas por su llamado. Eugene, con un deje de vergüenza, se dio cuenta de su olvido. «Perdón por no contactarte por el trato, pero estuve ocupado con el laburo», se justificó Eugene. Sayun se burló, pero luego su expresión cambió a una sonrisa algo inquietante. «Yo también lo estuve pensando, dijo. Eugene lo observó. Un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y por qué este tipo está más raro de lo normal? Y de golpe la respuesta fue obvia. «Ah, claro. ¿Será porque J le sacó el primer puesto?». Recordó que Sayun había sido el número 1 por 6 años seguidos y de la noche a la mañana había perdido su lugar. Era lógico que estuviera de mal humor. Con una sonrisa pícara, Eihua le dijo, «Dale, vos podés». «¿Te estás burlando de mí?», preguntó Seiyon, elevando la voz. «¿Burlándome? Estoy más sincero que nunca», respondió Eihua impasible. Seiyon, harto de la situación, soltó, «Va, lo que sea. Hice un comercial por vos y me ignoraste 2 semanas. Sabes que sos un idiota, ¿no?». Eihua se sorprendió, recién cayendo en la cuenta. «Ah, cierto. ¿Qué onda ese comercial? ¿Por qué lo hiciste de la nada?». «Porque a vos te gusta la gente que hace comerciales. ¿Qué más iba a hacer?», respondió Seiyon con cinismo evidente. «¿Qué clase de pavadas son esas?», replicó Eihua, incrédulo. Seiyon insistió. Jungbin, Honeybee, mencionó, dando a entender que los había utilizado.
«Maldición, deberías vender eso en el mercado tomate o algo así». Eihuai asintió. «Eso quiero hacer, pero ese tipo es muy insistente», dijo, refiriéndose al artesano ese rank que lo acosaba por la piedra mágica. Sayón, volviendo al tema principal, lo interrumpió. «Bueno, después de 2 semanas de pensarlo, supongo que ya tomaste una decisión». Eihuai lo miró y con un suspiro afirmó. «Sí». «Hagamos un trato, pero tengo algunas condiciones», dijo Sayón mientras una luz azul empezaba a envolver su mano, revelando un objeto brillante. Eihuai lo detuvo. «Espera, es mejor que tengamos pruebas concretas, ¿no? Es mejor para los dos», dijo Sayón, mostrando lo que parecía ser una grabadora de piedra mágica. Eihuai se alarmó. «¿Una grabadora de piedra mágica? ¿Vas a grabar esto? ¿Y si la grabación se filtra?». Sayón lo tranquilizó. «La vamos a usar solo como referencia al momento de escribir el contrato, y después la borramos de inmediato». Eihuai puso los ojos en blanco. Para este tipo esa cosa cara es una grabadora descartable, ¿eh? Sin más preámbulos, Sayón activó la grabadora. Una explosión de luz azul los rodeó. «Entonces, empecemos». Eihuai se cruzó los brazos y fijó su primera condición. «Primero, no voy a trabajar en el horario en que el restaurante de sopa de res está abierto. Solo voy a hacer esto entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, cuando el restaurante está cerrado. No importa lo que pidas o exijas». Sayong aceptó sin problemas. «Está bien. ¿Cuál es la segunda condición?». Eugiae lo miró directo a los ojos. «Ayúdame a registrarme como cazador». Sayong parpadeó, confundido. ¿No te dije la última vez que necesitaba a alguien desconocido?». Eugiae le aclaró que sabía lo que Sayong le había dicho, pero que la situación cambió por completo. Ahora que su supervivencia como el héroe J se había hecho pública, no tenía la menor intención de seguir como cazador de alto rango. Para poder tener una vida normal en el futuro, necesitaba una identidad completamente nueva, una que no tuviera nada que ver con el famoso J. Además, le explicó que la libertad de movimiento de un cazador dependía de su rango. Por eso, su pedido era claro. Quería que lo registraran con el grado más bajo posible, un rango E o D, algo tan común que no llamaría la atención de nadie. Sayong, que lo escuchaba con atención, le preguntó si había algo más. Eugiae, con la voz tranquila, le contestó que lo único que le importaba era el tratamiento de su abuela, nada más. Sayong aceptó dando su aprobación a las condiciones de Eugiae, y con una sonrisa, casi un brillo en los ojos, le dijo que ahora era su turno. El pacto estaba sellado, y la verdadera colaboración iba a empezar. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Así como el pacto entre los protas quedó sellado, ustedes sellen su compromiso con este canal dándole al botón de suscribirse. Y si el prota pudo poner sus condiciones, ustedes pongan sus suyas en los comentarios. Díganme qué manga quieren que narre después. Nos vemos.